Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. Hoy analizamos la 53 reunión interparlamentaria México-Estados Unidos que tuvo lugar en la Ciudad de México el pasado 5 de junio. Una oportunidad para analizar estas relaciones bilaterales que han estado convulsionadas desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Hoy analizamos los temas que han sido discutidos entre legisladores mexicanos y estadounidenses a propósito de acordar sobre temas tan importantes como la economía y el comercio, la seguridad, la migración y la gestión fronteriza. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, así como entrevistas y comentarios especializados en materia de migración y fronteras. Acompáñenos. El 16 de junio de 2015, al presentar su precandidatura por el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump acusó a México de enviar drogas y violadores a la Unión Americana, ante lo que ofreció como promesa de campaña la construcción de un muro fronterizo, del que dijo obligaría a nuestro país a pagar, así fuera con la confiscación de remesas. Otras de sus propuestas electorales contra nuestro país fueron la deportación de indocumentados, la modificación o eliminación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la imposición de aranceles del 30% a productos mexicanos. Una vez declarado oficialmente como candidato presidencial, Trump aceptó la invitación de acudir a la residencia oficial de Los Pinos, donde el 31 de agosto de 2016 se entrevistó en privado con el presidente Enrique Peña Nieto a fin de hablar sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, encuentro que en su momento fue severamente criticado. Ya como presidente electo y en la búsqueda de reactivar el empleo, el magnate instó a empresas, particularmente automotrices, a regresar sus fábricas de México a suelo estadounidense, amenazando a las que no lo hicieran de cobrarles un impuesto del 35%. El 25 de enero de 2017, 5 días después de asumir el poder, Trump firmó la orden ejecutiva para iniciar la construcción del muro en su frontera sur, contemplando también la deportación masiva de indocumentados. Sin embargo, el Congreso Federal rechazó su petición de $1.500 millones para el primer tramo de la edificación del muro y recibió la negativa por parte de gobiernos locales y estatales para convertir a sus policías en agentes migratorios. Tras la filtración de una posible orden ejecutiva para abandonar el Telecán, que generó las llamadas de los mandatarios de México y Canadá para que desistiera, Donald Trump decidió darle una oportunidad a la negociación, admitiendo que su salida sería un shock muy fuerte para el sistema. México y Estados Unidos atestiguan horas bajas en su relación bilateral. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que ha revolucionado para mal la relación más importante que México sostiene con el mundo. Un entramado complejo, asimétrico y multidimensional entre dos países que comparten una frontera de más de 3,000 kilómetros y en donde cruzan diariamente más de 1 millón de personas. Bajo el tono nacionalista, proteccionista y aislacionista es que se pretende agredir una relación que ha dado enormes dividendos para los mexicanos, los estadounidenses, pero también para los canadienses en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La región que representa el 28% del PIB global, el 15% del comercio mundial, pero también el 14% de los flujos de inversión extranjera, según datos del Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. El comercio internacional de México debe diversificarse y yo creo que esta es una oportunidad para hacerlo, para empezar a hacerlo, pero eso va a llevar mucho tiempo, va a ser un proceso muy lento. Y lo que tenemos hoy por hoy es el TLC. Yo en lo personal estoy a favor de conservar ese TLC con Estados Unidos y con Canadá. Si se puede mejorar, adelante, pero ojo, que se mejore también con nuestra agenda, que no solamente estemos esperando a que nos diga Estados Unidos qué es lo que ellos quieren meter o qué es lo que quieren cambiar, sino que nosotros también les digamos. Se criticó, efectivamente tuvo cosas buenas y malas, malas para sectores del campo, para ciertas industrias, buenas en que hay zonas del país que conectadas a las cadenas globales de valor, entonces hay una manufactura
importante, es una manufactura que usa muchos bienes importados, habría que decir, pero bueno, sí genera una importante actividad económica regional en México. Creo que también nosotros no hicimos las políticas para reducir los daños y para potencializar los beneficios del tratado. El tema del contenido nacional, yo creo que es una buena idea incrementar el contenido regional de los tratados, de los productos que tengan un tratamiento dentro del tratado. Es decir, que haya obligación de que una mayor parte de ese contenido sea producido en estos 3 países. Creo que eso sí nos podría convenir y hay márgenes dentro de los tratados internacionales para ese tema. Existe una interdependencia muy grande entre ambos países en materia económica, porque básicamente tenemos, bueno, pues una relación muy compleja comercial, donde hay un intercambio de importación y exportación, hay una serie de empleos de los cuales pues evidentemente estarían en una condición de riesgo si se tuviera que hacer modificaciones serias que lesionan estos aspectos del tratado. Creo que las oportunidades que existen para nosotros es de modernizar, es de incluir muchos aspectos que no se incluyeron hace más de 20 años porque no existían o porque no se contemplaron, que es el apoyo a pequeña microempresa, en donde puedan integrarse en estos contratos trinacionales, ¿no? Que haya también la posibilidad de generar otro tipo de condiciones para sectores que a lo mejor no fueron tan favorecidos en su momento, agroalimentarios específicamente, como la leche, ¿no? Los productores de leche y de productos lácteos. También están alternativas como comercio digital, comercio electrónico, que no existía en su tiempo, cuestiones climáticas que tampoco nunca se integraron en el tratado, y esas son áreas de oportunidad. Esa es parte de la condición que hemos marcado como país, el que estemos sentados los 3 países al mismo tiempo discutiendo los distintos temas que se vayan a revisar. Por su parte de los legisladores canadienses, quienes estuvieron aquí de visita en México, hay una manifestación clara de apoyo a esta postura. Es decir, vamos 3, no vamos 1, no vamos 2. En ese sentido, hoy estaremos nuevamente poniendo el dedo en la llaga para expresar que debe de ser una negociación trilateral para hacer de América del Norte una región de progreso y prosperidad. El discurso nacionalista, agresivo e intimidante de Donald Trump se ha visto encogido ante los condicionantes geopolíticos y económicos que la realidad impone. Con más de 100 días de su presidencia, el pensamiento lógico, pragmático y racional se recarga frente a los caprichos y slogans comunicacionales del nuevo habitante de la Casa Blanca. La dinámica del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sustentada en la integración de cadenas globales de valor, interdependencia de la industria, reducción de los costos de transacción y generación de riqueza, ha encarecido la propuesta de Donald Trump de retirarse de dicho esquema trilateral. El presidente más poderoso e influyente del mundo ha tenido que desdecirse y echarse para atrás. No abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sí modernizar su entramado institucional. Recordemos que muchos de los estados que votaron por Donald Trump, como Texas, Ohio y Luisiana, son altamente dependientes del tratado, y líderes de empresas y grupos de agricultores estadounidenses se han mostrado en contra de la desconexión del mismo tratado. La verdad de las cosas es que creo que es poco probable que alguien pueda hacer un balance a este momento de la administración del presidente Trump. Es un tiempo muy breve, no podemos nosotros determinar, ha sido muy impredecible las decisiones y las determinaciones que se ha tomado desde el Poder Ejecutivo en Estados Unidos. Entonces,
La verdad de las cosas es que es complicado poder prever o poder considerar qué es lo que va a suceder o qué es lo que está pasando. Lo que tenemos que hacer finalmente es empezar a construir sobre escenarios que son más seguros, escenarios donde sí podemos trabajar. Y entonces en ese contexto pues tomamos la determinación de empezar a acelerar una serie de conversaciones con nuestros pares en Estados Unidos para ver qué oportunidades hay de llegar a acuerdos, de buscar alternativas distintas con relación a esta posibilidad de diferentes tipos, pero específicamente a la renegociación que plantea el gobierno de Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio. Estamos en un momento de tensión provocado primero por el candidato Donald Trump y después por el presidente Donald Trump. El primero ofendió a los mexicanos, a los migrantes en particular, pero pues prácticamente a todos. Y el segundo pues ha hecho declaraciones de hostilidad muy claras y muy directas. La construcción del muro, su pretensión de que lo pague México de alguna manera, el endurecimiento de la política migratoria, el trato o maltrato a nuestros connacionales indocumentados, su pretensión también de que el TLC se renegocie, pero se renegocie, digámoslo con franqueza, para que se revierta el déficit que tiene Estados Unidos y se convierta en un superávit. Finalmente eso es lo que ha dicho el propio Trump. Mira, yo la enmarcaría primero en esta crisis que tenemos en este momento en las relaciones de México-Estados Unidos, como bien lo ha señalado, producto de estas actitudes xenofóbicas, amenazantes del gobierno americano hacia el pueblo de México. El diálogo parlamentario hoy se abre como una puerta, como una ventana para lograr retejer estos entendimientos, para darle a los propios congresos el papel y el nivel que merecen en el entendimiento de ambas comunidades y, por supuesto, para abrir una nueva etapa en la relación de los congresos, de la Cámara de Representantes o de la Casa de Representantes de los Estados Unidos con la Cámara de Diputados. Entonces ahora sí tiene una relevancia en el sentido de dar a conocer nuestro descontento por el tema migratorio, por los insultos que hubo de Trump a México, etcétera, y porque pues sí hay cosas que se deben replantear en la relación, dado lo que está sucediendo en Estados Unidos, el tipo de gobierno. Como tú dices, bueno, sí es un gobierno, pues primero que ha sido poco capaz de concretar las cosas, ¿no? Es un gobierno poco organizado, donde no hay profesionales, en donde se dice una cosa, se hace otra, se ha logrado concretar poco. Ahí las expectativas sobre el tipo de cambio, incluso sobre la economía mexicana, han mejorado porque es evidente que el gobierno de Trump es un gobierno con poca capacidad de acción. Ahora, en esa inacción y en esa contradicción, pues pueden generarse problemas para México importantes. Con pensamientos dubitativos y vacilantes, Donald Trump todavía no ha decidido si la renegociación del Tratado de Libre Comercio se dará a tres bandas o bien se privilegiarán dos acuerdos bilaterales y por separado con México y Canadá. Bajo las tentaciones de actuar de manera unilateral, se pone en entredicho la construcción regional de América del Norte y se golpea el espíritu trilateral, la arquitectura institucional que se creó para sortear los desafíos regionales. Mientras que México y Canadá han cerrado filas para negociar de manera conjunta, el vecino compartido de América del Norte muestra su renuencia multilateral. De igual manera, se apunta un ambiente comercial tenso entre Washington y Ottawa tras la imposición de un arancel del 20% a la madera canadiense, la bala que puede ser contrarrestada con una represalia, el gravamen a los envíos de carbón de Estados Unidos que evalúa el gobierno de Justin Trudeau. El problema va a estar si Estados Unidos llega, por instrucciones de Trump, a decir, pues les vamos a poner aranceles.
les vamos a poner cuotas, ahí es donde se van a atorar las cosas si ellos llegan a ese punto. Yo quiero creer que los propios empresarios de Estados Unidos que se benefician del TLC, que son muchos y muy grandes, y si la realidad que nos dice que hay millones de empleos en Estados Unidos gracias al TLC y mucho dinero que se mueve gracias al TLC, si eso se impone, pues quizás ellos no lleguen al grado de decir, pues vamos a poner aranceles y vamos a poner cuotas, porque el propio gobierno mexicano, el secretario de Economía en particular, ya han expresado que eso no se va a aceptar y que si se llega a ese nivel, pues que prefiere el gobierno mexicano salirse del TLC. Dentro de esta negociación del Tratado de Libre Comercio no debe de considerarse bajo ningún aspecto el establecer barreras que inhiban el libre cambio de mercancías, de servicios y por supuesto también de personas. ¿A qué me refiero? No debe de haber cuotas, no debe de haber impuestos, no debe de haber tarifas y debe de garantizarse la libre disposición de las remesas de nuestros migrantes. Los sectores privados han estado, hasta donde entiendo por comunicación con ellos, muy activos tanto en Estados Unidos como aquí en México, las cámaras específicamente o los sectores que han estado, que son formalmente organizados en el área comercial, han estado platicando con sus contrapartes, tratando de ver de qué manera pueden ellos manejar esta condición nueva en dado caso de que el gobierno de Estados Unidos decidiera salirse a través del presidente Trump del Tratado de Libre Comercio, porque tiene esa facultad y luego entraría en vigor en 6 meses posterior a su definición ante el Congreso. Esa parte naturalmente preocupa bastante. Nos preocupa a muchos que estamos en una posición de toma de decisión con respecto a temas legislativos, en mi caso particular, porque finalmente, bueno, pues sabemos todos los empleos que estarían de por medio, la economía de ambos países, cómo generaría una falta de estabilidad en ambas economías, pero además inhibiría mucha inversión, como ya lo hemos estado viviendo por la falta de certeza de lo que va a pasar con el Tratado de Libre Comercio. En mi opinión, lo mejor es continuar con el tratado, pero modificarlo también hacia los temas que nos convienen. Ahorita estamos siendo solamente reactivos a lo que Trump quiere que modifique el tratado. Un poco la presión mexicana es no le movamos lo menos posible y si perdemos tantito no le hace con tal de que no se acabe. Cuando lo que tendríamos que tener es planteamientos más concretos de esta parte en términos, por ejemplo, laborales, que hubiera paneles laborales de resolución de disputa para garantizar derechos laborales en México, el tema ambiental, el tema de protección sobre todo a pequeños productores rurales en México. Hay varios aspectos que nosotros tenemos que introducir. El tema de la transparencia en la negociación, es decir, que cada momento en que se modifique una ronda del tratado, pues conozcamos la información del mismo para poderlo analizar. Bajo la ratificación senatorial de Robert Lichtenstein como el representante comercial de Estados Unidos y ante el arranque formal de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tendrán lugar el 16 de agosto, es que la ecuación para el gobierno mexicano se despeja debido a que somos un país que busca acelerar las consultas del Tratado de Libre Comercio en aras de enfrentar nuestro proceso electoral en el 2018. Precisamente, renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte bajo prisas no es el mejor de los consejos. Y precisamente esta fue la importancia de la 53 reunión interparlamentaria México-Estados Unidos que tuvo lugar en la Cámara de Diputados. Los congresistas mexicanos que tuvieron la oportunidad de sensibilizar a sus homólogos estadounidenses de la necesidad y de la importancia de mantener dicho acuerdo y de modernizarlo en beneficio de las 3 naciones firmantes. La diplomacia y en general las relaciones exteriores las llevan siempre los ejecutivos, pero en el mundo de hoy, que es un mundo cada vez más complejo, no solamente globalizado, sino además más complicado, digamos, más
enredado, si me vale la expresión, que el de antes, más difícil de descifrar, pues, la diplomacia parlamentaria se vuelve muy importante. En el caso específico de la relación bilateral México-Estados Unidos es todavía más importante porque hay un punto crítico en la relación. Es importante la diplomacia parlamentaria, bueno, lo que permite es conocer puntos de vista de contrapartes y poder entonces influir o participar de nuestras ideas a personas que tienen influencia allá y ellos acá en México. Yo participé en una hace algunos años y bueno, esta importancia tiene, generalmente se atiende por el lado de Estados Unidos de representantes que son de la frontera o de estados fronterizos, entonces pues están más relacionados con el tema mexicano, no todos, hay algunos que no. Yo creo que hay algo especialmente muy útil que se puede rescatar de este tipo de interacciones, que es frente a la nueva condición que se encuentra México con el gobierno actual, la administración del presidente Trump, en donde ha estado lesionada la relación. Creo que existe la oportunidad entre legisladores, ¿verdad?, pares de cada país, de Estados Unidos y de México, tener la oportunidad de empezar a platicar y crear otro tipo de escenarios constructivos y que además le den una posibilidad de crear plataformas de colaboración conjunta, independientemente de lo que esté pasando en el poder ejecutivo concretamente. Combate al crimen organizado, impartición de justicia, Estado de Derecho, pero también protección de los derechos humanos fueron parte de los temas que dentro de la agenda de seguridad fueron abordados el pasado 5 de junio en la Cámara de Diputados en el marco de la 53 reunión interparlamentaria México-Estados Unidos. Temas ellos muy importantes para la agenda de seguridad cuando Estados Unidos está mucho más preocupado por controlar las fronteras y cuando está buscando elevar el nivel de securitización de la relación bilateral. Por el contrario, México está mucho más atento a lo que pueda suceder con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es decir, estamos más preocupados por la agenda del desarrollo económico y social y ahí pudiéramos tener los ciudadanos mexicanos una enorme oportunidad. La propuesta de incluir quizá un capítulo anticorrupción que nos beneficiaría y sobre todo México que tendrá que estar al frente de esto. Y reconocer para el combate al tráfico de drogas y al crimen organizado, pues las situaciones y las realidades de cada uno de los países, desde la producción, el embarque, el tráfico, digamos, más los hábitos de consumo, pasando por la comercialización. Es decir, son distintas etapas en este proceso desde que se produce hasta que se vende y todos tienen que ser revisados de acuerdo a las circunstancias y a los contextos nacionales. Para Estados Unidos entendemos muy bien que históricamente México ha representado un aliado muy fuerte porque funcionamos como un filtro importante para la migración de potenciales riesgos de seguridad nacional para ellos. Eso particularmente creo que es algo que les interesa de sobremanera tener que tratar con nosotros y además mantener esa relación. Hay obviamente una complejidad de temas o de subtemas en este tema particular de seguridad que son pues desde el tráfico de armas, como el tráfico de drogas, como la cuestión del terrorismo para ellos, cantidad de condiciones. Sé que y entiendo que bueno, pues es muy importante para ellos que nosotros reduzcamos un consumo, una producción
de drogas, como para nosotros pues sería el tema decir, pues ustedes tienen un alto consumo, ¿verdad? Hay una demanda muy grande en el país. México ha sido un socio colaborativo en materia de seguridad con Estados Unidos. Nuestro país ha tenido que ceder soberanía y plegarse a las prioridades que marca Washington a la hora de hablar de narcotráfico, crimen organizado transnacional, gestión de fronteras e intercambio de inteligencias. Mientras que México pone a los muertos en el combate antidrogas, padece del tráfico ilegal de armas que proviene de Estados Unidos y se ve impactado negativamente por la retórica anti-mexicana que presume Donald Trump, Washington busca reforzar sus lazos de seguridad con nuestro país. Pero llegó la hora de México de acreditar su valor en Estados Unidos, ponerle precio a la Carta de Seguridad en la relación bilateral para beneficiar nuestros intereses en materia económica y comercial. En efecto, la estabilidad en la frontera sur de Estados Unidos que debe de convertirse en un costo de transacción a la hora de negociar. Yo creo que hay temas obvios, comunes, que son la defensa de los migrantes, el rechazo de esta política errática y racista de Donald Trump, pedir una negociación justa del Tratado de Libre Comercio. Hay varios temas, condenar el tráfico de armas, importantes. Pero también hay visiones que nosotros tenemos de la relación bilateral distintas a las del gobierno, ¿no? Creemos que el gobierno se ha equivocado, no ha sido suficientemente firme, más allá de la invitación de Trump a venir en plena campaña, no ha sido claro en lo que quiere el Tratado de Libre Comercio, es decir, no solamente es lo que ellos quieran, nosotros tenemos que plantear temas, no sido lo suficientemente fuertes en el tema de armas, que ese sí es una causa importante del clima de inseguridad que vive México. Si solo fuéramos capaces de reducir el tráfico de armas de México a Estados Unidos, necesariamente reduciríamos la violencia en México. Esa sería una de las políticas más efectivas en términos de reducción de violencia. Hay 3,000 puntos de venta de armas en la frontera con los Estados Unidos, que bajo las reglas que tienen los americanos, pues prácticamente es muy fácil adquirir esas armas. Y déjame te doy otro dato. Las armas que utiliza el crimen organizado son armas que, según las investigaciones, provienen de los Estados Unidos en un 80-85%. Ahí tenemos un gran tema que abordar, una gran sensibilización que hacer, y a ello pues le agregamos también el lamentable asunto de la trata de personas. Por ejemplo, la presencia de agentes de la DEA en México armados, cuántos son, por qué, la presencia de, no se diga, agentes de la CIA y de otras agencias norteamericanas o estadounidenses, pues vamos revisándolo, ¿no? Ellos quieren revisar otras cosas, nosotros revisemos también eso y revisemos el tráfico de armas. Probablemente la mayoría de las muertes que se han dado en este ajuste de cuentas entre cárteles y también en el combate de las fuerzas del orden contra los criminales, la mayoría de las víctimas de los muertos han sido causadas por armas que cruzaron ilegalmente la frontera de Estados Unidos hacia México, y ellos no se hacen responsables de eso. También se tienen que hacer responsables del consumo. Desde ese punto de vista podemos empezar a construir algún tipo de acuerdo y alguna posibilidad, porque no somos responsables de manera única de lo que pasa entre ambos países en esos temas particular tan sensibles, ¿no? Entonces tenemos que empezar a partir desde realidades y desde una postura donde cada quien asume su responsabilidad, y en base a eso podemos empezar a trabajar qué podemos hacer cada quien en sus áreas de competencia. Con 4 meses al frente del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump ha hecho decaer el ánimo de la iniciativa Mérida. Bajo una lista de agravios relacionados con el muro y con recortes en el presupuesto de ayuda a los países de América Latina,
Las transferencias en materia de seguridad fronteriza, combate al narcotráfico, crimen organizado y otorgamiento de ayuda para apoyar labores de inteligencia y aplicación de la ley en México se han menguado. Desde la época de Barack Obama, las aportaciones de Washington se vinieron de picada al conocerse la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otras violaciones a los derechos humanos en México, fondos cancelados que luego fueron liberados en octubre del año pasado. Con este mecanismo en riesgo, la voluntad política de Washington queda en entredicho frente a este esquema colaborativo que tuvo como principal aspiración disminuir la desconfianza en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. El Plan Mérida, la verdad es que son, en términos de dinero, es muy poco dinero. Es decir, a ver, yo sería mejor de la idea que no hubiera dinero norteamericano para México. Ni es tanto, pues, ¿no? Ni esto va a resolver el asunto, ¿no? Es decir, que no hubiera dinero norteamericano en seguridad, porque además son 4 pesos, ¿no? Y sí corremos el riesgo de tener una relación en la que nosotros pongamos en riesgo nuestra soberanía y no tengamos mecanismos de rendición de cuentas adecuados para el nivel de cooperación en seguridad que tenemos con Estados Unidos. A mí me preocupó, por ejemplo, cuando viene a México el secretario de la Defensa y de Marina de Estados Unidos, el secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, y se reúne con los secretarios de Defensa y de Marina de México. Yo no entiendo por qué el encargado de la Seguridad Interior de Estados Unidos se reúne con los encargados de Seguridad Nacional. Y entonces ahí empezamos como a entrar en terrenos extraños. En medio de relaciones tiesas y encogidas es que México tomó una bocanada de oxígeno el pasado 18 de mayo, cuando se celebró una reunión de alto nivel en materia de seguridad en Washington. Tanto Rex Tillerson como John Kelly reconocieron que el problema del narcotráfico en México y de las bandas criminales no es un asunto privativo de nuestro país y que también está relacionado con Estados Unidos, es decir, Estados Unidos se ha convertido en un imán ante la creciente demanda de las drogas. Y es que este fue el mensaje que se buscó imprimir en la 53 reunión interparlamentaria México-Estados Unidos. Tejer puentes de comunicación entre legisladores, girar percepciones negativas y sobre todo poner en la mesa de las discusiones la importancia de México en Estados Unidos fueron parte de los propósitos estratégicos de esta cita interparlamentaria. Yo esperaría que eso no implique un redoblar los muertos, porque la realidad es que Estados Unidos pone a los consumidores de drogas y nosotros a los muertos. Eso ya lo sabemos. Este país ha padecido y padece una violencia desbocada de decenas de miles de muertos por una guerra contra las drogas que inició en 2006, que a mí me parece absurda, aberrante. Cuando allá en Estados Unidos, en muchos estados, ya se legalizó la marihuana, no solamente para uso medicinal, sino también para uso lúdico. Yo creo que ahí nosotros tenemos que plantear nuestra visión, que es muy distinta a la de ellos. Ellos básicamente van a decir, pues ayúdame más, apriétales más a los cárteles, descabeza más cárteles, cuídame que no se nos cuelen terroristas por tu lado. Pues sí, esa es su agenda, la nuestra debe ser otra. Esta idea que dicen que ahora Estados Unidos reconoce que son consumidores de drogas, bueno, era una obviedad, pero entonces que nos pongan en una lógica de que ustedes sean más duros en reducir el tráfico y nosotros vamos a reducir el consumo. Cuando el consumo no lo van a reducir, es decir, eso es muy complejo hacerlo, nadie lo ha podido hacer, quién sabe si sea lo adecuado son las políticas de reducción de riesgos y daños para reducir los daños a la población dado que se consumen sustancias, ¿no? Ese es el paradigma en el que ahora estamos, y dejar claro pues que los muertos están de este lado. Están de este lado por el tráfico de drogas, por la manera que nosotros concebimos la política de drogas y porque ellos tampoco tienen control sobre el tráfico de armas a México.
Pese a que México aporta el 8% del PIB estadounidense y cuenta con una de las diásporas más grandes en el mundo, es que Donald Trump ha estado interesado en securitizar su frontera con México e imprimir un tono nacionalista, xenófobo y hasta supremacista en la relación bilateral. Y es que cabe recordar que la población de origen mexicano en Estados Unidos ha creado más de medio millón de empresas que representan alrededor de 17,000 millones de dólares al año. Precisamente una cifra que maneja la Cancillería mexicana y que encuentra eco en todos los estados fronterizos que dependen de su relación económica con su país vecino del sur. Y es que en la 53 reunión interparlamentaria México-Estados Unidos que se celebró en la Ciudad de México, el mensaje fue claro para los congresistas estadounidenses. Nuestros migrantes crean empresas, generan puestos de trabajo, pagan impuestos, pero también cosechan la comida que hay en sus platos y cuidan a sus hijos y ancianos. El tema de migración es tan importante como nosotros, como para ellos el tema de seguridad. Nosotros tenemos como prioridad buscar qué alternativas, qué oportunidades existen para sensibilizarlos en el sentido de que nuestros mexicanos no son criminales, aunque el estatus, de acuerdo a sus leyes, por ingresar únicamente al país de manera indocumentada, se considere como un acto ilegal. Pero no tienen una condición de criminales. Esta parte creo que es importante comunicarla, pero más que eso es importante comunicarles la aportación económica que hacen mexicanos documentados o indocumentados a la riqueza de ese país, a la economía y a su estabilidad, con empleos que han desarrollado a través de décadas para contribuir a sus sectores agroalimentarios, de construcción, etcétera, ¿no? Y creo que ese reconocimiento lo pueden hacer estos legisladores desde una perspectiva local simple, desde sus distritos, ¿no? Entendiendo que muchos vienen de distritos fronterizos o de estados que sus distritos están en frontera. El tema migratorio tiene que ver para mí con dos temas muy importantes, o dos subtemas, si lo quieres ver así, muy importantes. Uno es el de los derechos humanos de nuestros connacionales allá. Se violan sus derechos humanos a menudo en las detenciones, en la incomunicación a los que los someten, y en un tema fundamental, en la separación de los niños de sus padres. Ese tema poco se comenta en los medios, pero es gravísimo. Hay muchos niños que se quedan solos, se quedan sin sus padres e incluso se van a algunos hogares casi como adoptados, ¿no? A hogares extraños con personas que no hablan español. Otros se van con algún pariente que encuentran por ahí, pero imagínate el nivel de estrés de un niño o una niña que, para empezar, todos los días vive la angustia de no saber si su padre o su madre va a regresar del trabajo a su casa, y que a veces esa angustia se convierte en un miedo real porque su papá o su mamá no regresó, porque ya lo detuvieron, porque ya lo deportaron. Ojalá no pase eso, que el gobierno mexicano renuncie o no sea tan activo en respetar los derechos de los migrantes y en realizar en Estados Unidos acciones para ayudar a los mexicanos que están allá, a cambio pues del tema comercial. Nosotros tenemos todavía que reforzar más el tema de apoyo legal, de apoyo en general a las comunidades, de orientación, de información, para que sus derechos se respeten. Y nosotros tenemos que exigir al gobierno de Estados Unidos que cumpla sus propias leyes. Porque ahorita lo que estamos viendo, incluso a diferencia del gobierno pasado, donde también hubo una buena cantidad de deportaciones, varias de las que se están dando no se están respetando la audiencia, que es el debido proceso, la protección consular. Los estados mexicanos y los americanos que confluyen en la frontera podrían formar la cuarta economía más importante del mundo. Y esto entonces obliga a tener una visión regional, pero también integral. Reconocer qué es lo que estamos haciendo en México, qué es lo que se consume en Estados Unidos. Por decirte, México
es el principal socio comercial de Texas. Es el principal o de los 2 o 3 primeros socios principales con California. Y entonces sí valoramos esa realidad. México, país afectado por el desprecio que mostraron los estadounidenses en contra del establishment el pasado 8 de noviembre, ha tenido que batallar con la política denigrante de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que planteó construir un muro fronterizo que a todas luces resulta inútil e infructuoso. Gracias a la razón que priva en Washington, esta propuesta electorera y escandalosa se ha desinflado por falta de fondos y apoyos al interior del Capitolio. Pese a que lamentamos la promulgación de la ley SB 4 en Texas, que criminaliza el fenómeno migratorio y obliga a las fuerzas locales a colaborar con la policía, la promesa más reconocible de Donald Trump de construir una barrera física con México ha perdido lugar y centralidad dentro de su agenda política. El muro sin sustento ha probado no seducir hasta ahora a republicanos y demócratas. Es decir, habrá una petición de nosotros de que ellos no financien el muro. Creo que México incluso comete un error porque solamente dice no vamos a pagar el muro, lo cual es verdad, pero también hay que tener una posición en el sentido de que no queremos el muro. El muro es una mala idea, con consecuencias negativas en términos ambientales, para las comunidades, en muchos sentidos. Donde tiene que haber un muro ya hay, básicamente, ¿no? Es decir, hay muchos lugares donde ya hay un muro, digamos, ¿no? Donde se quiere hacer es un sinsentido en muchos aspectos, digamos, ¿no? Entonces, propiamente la idea del muro es una idea equivocada. Y, por supuesto, dejar claro que esto de que nosotros lo vamos a pagar, pues es una bravuconada de Donald Trump. Pues no hay manera. Ellos tienen que estar conscientes de que si lo hacen, pues ellos tienen que pagarlo. Y no lo están haciendo, en el presupuesto no lo pusieron, ¿no? Pues porque esa cantidad de dinero no es adecuada gastarla para un proyecto de esa naturaleza. México ha sido un vecino excelente, un aliado excelente en muchos de sus temas, pero también un socio de los mejores que ha podido tener. Entonces, todo esto creo que puede ser algo que se debe de recordar y se debe de además definir con claridad en esta interparlamentaria. Con el tema de las remesas, pues evidentemente es muy importante para nosotros que eso se les respete, su voluntad de poder enviar el dinero a sus familiares que dependen. Tenemos muchos padres de familia que se encuentran en Estados Unidos y que envían a sus familias una cantidad mensual para poder darles ese soporte que necesitan, porque originalmente en muchos casos para eso se trasladaron a Estados Unidos, ¿no? Entonces ese tema pues tenemos que abordarlo y tenemos además que ayudarnos mutuamente a comprender cómo nos necesitamos. Seguro estoy que tendremos entonces la oportunidad de mejorar y de proteger el ambiente, cuestiones climáticas, cuestiones que nos preocupan justamente en esa región. Pero adicionalmente tendríamos que revisar la condición de la infraestructura. Se requieren más pasos fronterizos, se requieren nuevas formas para facilitar el intercambio de bienes, de servicios, de personas, de tal forma que todavía florezca mucho más la frontera norte para nosotros. Otro de los temas que acaparó la atención en la 53 reunión interparlamentaria México y Estados Unidos estuvo relacionado con el asunto de la gestión fronteriza. Ambos países comparten una frontera de más de 3,000 kilómetros por el que se desplazan diariamente 1 millón de personas. Se trata de la frontera más transitada del mundo, con el paso de personas, pero también de vehículos, autobuses y transportes de carga entre los 10 estados fronterizos, cuyas economías en conjunto representan la cuarta economía del mundo. Fue el comercio entre Estados Unidos y México del año 2015 el que superó la barrera de los 500,000 millones de dólares, un comercio bilateral que equivale a $1 millón por minuto. Frente a este dinamismo, la frontera requiere de infraestructura, tecnología, cooperación y nuevas inversiones para facilitar las cadenas productivas y el tránsito de personas.
Habrá discusiones, pasa en todas las interparlamentarias, yo no veo por qué se asustan algunos que dicen, no, es que ojalá que sea todo muy terso. Pues así no son las interparlamentarias, ni pueden ser. No puede haber una visión única, porque representamos en la Cámara a todo México y hay una composición plural de la delegación de este país en la interparlamentaria. Estamos de acuerdo en lo esencial, pues nadie quiere el muro, nadie quiere que se violen los derechos humanos de nuestros paisanos. Pues en cosas esas todos los partidos y todos los diputados vamos a ir con la misma postura, pero hay otras, TLC, por ejemplo, seguridad, por ejemplo, en donde se verán posiciones diferentes, con fórmulas de cortesía, con la evasión de la realidad. No voy a decir cosas que los lastimen, que los hagan enojar, entonces pues digo, no creo que lleguemos a ninguna parte. Hay que decir las cosas como son. Estados Unidos está polarizado. Trump ha dividido en dos a Estados Unidos y hay una gran crispación. La agenda definitivamente creo que no va a ser impuesta. Creo que inclusive porque aun cuando así lo desearan algunos, por ejemplo, en el tema del Tratado de Libre Comercio, el mismo secretario de Comercio de Estados Unidos ha definido que no tienen todavía claridad sobre qué es lo que quieren renegociar. En contraparte, bueno, nosotros sí tenemos mucha claridad cuál es nuestra postura, cuáles son nuestros límites, qué no podemos negociar y además en dónde sí queremos avanzar. Entonces, en ese aspecto, pues estamos listos, la agenda la vamos definiendo, la tenemos ya definida. Quienes representamos a la Cámara de Diputados tenemos un punto de partida común y es el que efectivamente el Tratado de Libre Comercio debe de permanecer, debe de prevalecer en estas pláticas y en estas negociaciones que hoy se están abriendo. Si bien es cierto que se firmó hace más de 2 décadas y que la evolución de la economía y de la sociedad marca distintas oportunidades de negocio, distintas oportunidades de actividad económica, hoy hay que incorporarlas, hoy hay que sumarlas, hoy hay que reconocer el momento en el que estamos parados y con ello, a partir primero de reconocer los logros que el propio tratado ha traído para ambas sociedades, reconocer que son 3 los actores fundamentales, es decir, la trilateralidad del propio instrumento de libre comercio. Donald Trump ha acumulado una serie de derrotas dentro de los primeros 4 meses de gobierno. Atrapado en la telaraña de la realidad política, no ha podido manejar a su antojo el teje y maneje del establishment en Washington. En estos meses ha quedado en evidencia la gallardía y la valentía de las instituciones en Estados Unidos frente al amateur de la política. Instituciones que han tratado de limitar el poder del presidente y que buscan enseñar que ningún estadounidense está por encima de la ley. Justamente uno de los ejemplos más emblemáticos ha sido el comportamiento de las ciudades santuario, ciudades como Los Ángeles, Chicago o bien Nueva York, que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a inmigrantes. Ciudades que también la están pasando difícil porque están amenazadas de recortes de fondos y de subsidios. Tampoco se deben generar expectativas desmesuradas sobre un interparlamentario, porque no es ahí donde se resuelven los grandes problemas. Es la realidad. Esto se discute entre ejecutivos. Nosotros podemos coadyuvar, podemos incidir, ojalá, en mejorar algunas cosas, pero a final de cuentas las grandes decisiones las están tomando los presidentes de las 2 repúblicas, de los 2 países. Creo que si nosotros, los legisladores mexicanos, podemos ayudar a sensibilizar a nuestras contrapartes en Estados Unidos, a los diputados en este caso, que serán los que vendrán a la interparlamentaria, a los representantes federales, se les llama ya, de que México es muy importante para Estados Unidos, de que no pueden ver a México como lo ve Trump, como un país pequeño, débil, insignificante,
que lo deben ver como lo que es un país vital para la seguridad de Estados Unidos y para su propia economía. Si logramos eso, creo que habremos contribuido considerablemente a la mejoría de esta difícil, entorpecida relación que hay hoy entre México y Estados Unidos. Podemos estar hablando de un presidente que sea destituido en meses, eso tampoco es algo que se debe descartar. Entonces, bueno, en esta interparlamentaria hay que plantear nuestras visiones de la relación, hay que plantear cuál es la problemática que vemos y cómo creemos que el diálogo con la contraparte parlamentaria en Estados Unidos puede ayudar. Vamos a tratar de avanzar hacia la construcción de acuerdos, la construcción de una relación mucho más estrecha en complemento a lo que a cualquier pues esfuerzo que se pueda generar positivo desde el Poder Ejecutivo. Entonces esa parte creo que puede ser uno de los saldos favorables y darle seguimiento a futuro y continuar con el diálogo, pero además con el trabajo definido conjuntamente para que esto tenga una producción y una capacidad de generar un buen resultado y no se quede solamente en una interacción amistosa. Nosotros creemos que los resultados se verán reflejados justamente en una mayor dinámica, en una mayor interrelación, en una mayor coordinación, en mayores trabajos que nos permitan conocernos todavía más y profundizar en las relaciones binacionales desde el punto de vista de nuestros congresos. En este programa de Vértice Internacional que estamos abordando la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, nos debemos de preguntar cuáles son las claves migratorias entre ambos países. Federico Lamont nos comenta. Plan Frontera Sur. Esta es una iniciativa promovida de manera bilateral entre los gobiernos del expresidente Barack Obama, una parte Felipe Calderón y su sucesor. Este plantea, entre otras cosas, para abatir el flujo de inmigración de Centroamérica, del Suchiate hasta el Bravo, dos elementos importantes. Un sistema geolocalizador que dé un monitoreo a los inmigrantes que vienen de aquella región, de diferentes nacionalidades, desde chinos, Europa occidental, oriental y también, aunque usted no lo crea, pakistaníes e hindúes que lograron incursionar en el territorio mexicano y algunos no alcanzaron su objetivo. Además del sistema geolocalizador, regresar a la medida bilateral, no al unilateralismo planteado en estos tiempos por el presidente Trump a través de sus líderes en el 115 Capitolio. En México, la propuesta va por ese mismo tenor, seguir en la vía bilateral y tal vez crear protocolos en la zona fronteriza con apoyo binacional entre ambos gobiernos que den un espacio a los deportados que en el 2016 fueron mexicanos tan solo 40,000 de Estados Unidos, es decir, del norte al sur del Bravo, y para que esa gente, los connacionales, tengan una certeza por lo menos de regresar a sus municipios y entidades de origen. Por ello, hay diferentes posturas, pero que al final van en una misma dirección, el sentido bilateral. En ello coinciden Gonzalo Guízar, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de los Diputados, la homóloga en el Senado de la República, Laida Sansores, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, Marcela Guerra, una posición conjunta, cohesionada, que lleve a una mejor negociación y posiblemente en septiembre la primera interparlamentaria del migrante
en la que participen las dos partes. Así que hay posibilidades de un acuerdo siempre y cuando sea en la vía bilateral. El mundo está atestiguando la peor crisis de refugiados y migrantes desde la Segunda Guerra Mundial. Vértice Internacional tuvo la oportunidad de conversar con Obay Sarmad, el ex jefe de gabinete de la Organización Internacional para las Migraciones. Veamos lo que nos dijo. We are living in a period where there is a very strong anti-migrant sentiment, which is not based on facts. The facts are totally opposite, which shows that migration is a historically positive phenomenon. But for political reasons, migrants are shown as the other, people who are from the other side. They look different, they speak differently, and there is a fear of the other. But unfortunately, what is happening is that fear is generating more fear. And what we need to do is to reverse that. And again, IOM is managing a global campaign to put aside the negative perception of migration and to move towards a more positive or neutral aspect of migration or phenomenon, migration phenomenon. And so you're absolutely right, there is this tendency, but we need to work together, and Mexico is working very hard to manage its migration flows. Mexico finds itself in a situation where they are a receiving country, they're a transit country, and they're a country to which many migrants are being returned. So again, we have met with Ministry of Foreign Affairs, the Institute National Migrante, and what we see is they are taking all efforts, and we are working with the Mexican government on all those areas, especially with regard to the negative perception of migration. And you, when I say you, that is media, has a very important role to play to convey to the public, to the general population, the reality and the truth about migration globally. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali y les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.